Buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos a Una Hora en el Kairos de Dios. Estamos por comenzar la continuidad de este seminario. Y recuerden que estamos viendo el Sermón del Monte. Hemos visto este sermón, el inicio de este sermón, y la verdad, hermanos, ha sido una enseñanza, por lo menos para mí, muy profunda, muy interesante. Y estoy seguro que sea también para todos ustedes. ¿Por qué? Porque esta enseñanza debe de impactarnos a nosotros, debe de llenarnos, debe de refrescarnos y fortalecernos y también instruirnos, porque eso es lo que quiere Jesús. Yo decía en el pasado, un segundito, yo decía en el pasado que Dios, para poder darle las reglas nuevas a su pueblo de la ley, tuvo que desde un monte hablarle a Moisés y en ese monte dar las reglas, dar la ley. Y ahora Jesús viene y sube a otro monte que está allá al norte del mar de Galilea para dar ahora las nuevas reglas del nuevo pacto. Ya no de la ley, porque la ley va a quedar dentro de poco olvidada en ese punto de la historia. Pero vendrá otra ley y se cumplirá la profecía de Jeremías 31:31, donde nos dice que viene un nuevo pacto. Ok, entonces vamos a comenzar. Voy a comenzar comentándoles, diciéndoles cómo Dios ha actuado. Jesús sube al monte y lo primero que quiere hacer Jesús en los capítulo 5 del 1 al 12 es despertar el corazón de sus seguidores. Despertar el corazón y presentarles una opción muy hermosa, muy esperanzadora. Les comienza a dar entonces las bienaventuranzas. Dios prácticamente, hermanos, les abre la charola, les abre el panorama, les da la clave, les da la fórmula. ¿Cómo ser bienaventurados? Bienaventurados serán si, y dice, ¿qué haces? Si haces. Bienaventurado serás si, y te dice si haces esto. Y recuerden, hermanos, ¿qué significa bienaventurado? Bienaventurado significa amado. Bienaventurado significa esperanzado, preferido, escogido, apartado. Bienaventurado significa, el concepto que más me gusta es favorecido. Serán favorecidos si hacen esto. Y ahí, del versículo 1 al versículo 12, Dios, Jesucristo mismo, te está diciendo cómo vas a ser bienaventurado, cómo vas a ser bendecido, cómo vas a ser favorecido por Él. Nosotros deseamos que alguien nos favorezca, pero cuando tú te das cuenta que es Dios mismo el que quiere favorecerte, necesitas escuchar, necesitas oír con los ojos espirituales, además de los carnales. Y entonces tú tendrás la respuesta a todas tus necesidades. Oye, ahora en el versículo 13, mientras que en el versículo 1 al 12, Dios te muestra, digamos, la vida que tú puedes obtener delante de Él, junto de Él, cerca de Él, si haces lo que Él te dice. Sí, porque bienaventurados serán si hacen esto. Pero ahora Dios quiere no solamente moldear tu corazón, ahora quiere poner en práctica, más bien que tú pongas en práctica tu vida espiritual, tu cristianismo, que pongas en práctica
las nuevas enseñanzas que Cristo subió ahí en en el Sermón del Monte a enseñarte, a enseñarme, a enseñarle a sus discípulos. Y mientras en el versículo 13 dice que somos la sal de la tierra, obviamente no está hablando en un sentido literal, que nos convertimos en sal. El sentido en forma de analogía, la sal es lo que le da sabor al alimento. Y en ese punto nosotros como cristianos necesitamos darle sabor a nuestra vida, a la vida de los que nos rodean, al mundo mismo. Tú eres la sal. Y luego el versículo 13, 14 al 16 dice, ustedes son la luz. Y por supuesto no está hablando tampoco en el sentido literal, pero sí en el sentido de analogía, que nosotros necesitamos brillar, porque la luz que traemos es la luz de Cristo. Y si estamos cargados de ese amor, de esa enseñanza, lo que aprendes y lo absorbes y lo atesoras en el corazón, necesariamente va a brillar, va a emerger. Ok, ahora, ¿sí? De pronto llegamos al versículo 17 y se experimenta un cambio radical. Ya no dice cómo va a ser bienaventurado, ya no dice qué eres. Ahora quiere ubicar a sus oyentes. Y dice, empieza diciendo el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Luego dice el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Este texto ha encerrado muchas horas de estudio e inclusive ha encerrado muchas perspectivas. Pero nosotros necesitamos encontrar la perspectiva de Dios, la perspectiva correcta. Platicando en alguna ocasión con una persona, me decía, es que, ve, nosotros nos debemos sujetar a la ley porque Jesús se sujetó a la ley. Entonces, si Jesús vivió bajo la ley, nosotros, ¿por qué no debemos vivir bajo la ley? Entonces, si la ley enseña que necesitamos diezmar, vamos a diezmar. Y decía, y si la ley enseña, y los profetas enseñan, como dice la ley y los profetas, que nosotros necesitamos agradar a Dios con danzas, con panderos, con instrumentos, pues la ley dice y nosotros necesitamos hacerlo porque Jesús, su argumento era, Jesús se vino a sujetar a la ley. Y es interesante ver, hermanos, cuando no hay una comprensión correcta acerca de este tema, acerca de estos 4 versículos. Por eso es muy importante este momento que vamos a profundizar, vamos a hacer exégesis, vamos a navegar en lo profundo de las escrituras para obtener la respuesta que Cristo quería que la gente comprendiera. Muchas veces lo que es aparente no es lo correcto. Y alguien que te podría decir es que sí, Jesús se sujetó a la ley, que era Jesús, que era Dios, ¿por qué nosotros no? Y luego en el siguiente texto dice que, voy a leerlo, fortaleciendo ellos su supuesto argumento, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, es el argumento que me daban. Y decía, bueno, entonces aquí nosotros nos damos cuenta que nosotros necesitamos hacer como Jesús. Jesús se sujetó a la ley. Porque aquí dice, pero, ok, es de los argumentos que mucha gente tiene acerca de este texto. Ahora vamos a analizar, vamos a desmenuzar los conceptos,
lo que Cristo en realidad está diciendo. Vamos a comenzar. Versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No penséis. Jesús, por supuesto, con toda la sabiduría del mundo, sabe qué piensa la gente. Sabe en qué situación se encuentra su mente. Y lo primero que hace, ¿sí? Para sacarlos de ese punto y ponerle en un punto neutro para poder aprender, primeramente lo que hace es los extrae de ese punto, los quita de ese estatus que tiene en ese momento. Es como cuando Jesús dijo a sus discípulos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y empieza diciendo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, no se turbe en vuestro corazón. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque en ese momento estaban preocupados, estaban pensando qué van a hacer, estaban turbados, estaban de muchas maneras inquietos. Y mientras alguien está preocupado, mientras alguien está enfocado en su preocupación, en su inquietud, lo demás no va a funcionar. Lo demás, lo que digas después no lo va a captar. Por eso Jesús, lo primero que hace es sacarlo de su ensimismamiento, sacarlo de su estatus emocional, psicológico, mental, X. Y por eso le dice, no se turben su corazón, no se preocupen. Lo saca de esa preocupación. Y aquí es exactamente lo mismo. La multitud está ahí rodeándole del monte de las bienaventuranzas. La multitud está rodeándole, pero muchos todavía tienen expectativas acerca de quién es Jesús, acerca de por qué está haciendo eso. ¿Acaso lo que está haciendo está quebrantando la ley? ¿Acaso la gente empieza a pensar eso y tiene ciertas dudas? Y es por esa razón que Jesús los quiere para comenzar su siguiente paso, porque viene más instrucción de parte de él. Para comenzar su siguiente instrucción, él necesita sacarlos de ese estatus de que ellos están. Y por eso empieza diciendo, no piensen que he venido para abrogar la ley y los profetas. Comienza con esa afirmación. Porque, por supuesto, ellos eran, sus discípulos eran los judíos, los seguidores de Jesús, pero al mismo tiempo eran judíos y eran hacedores de la ley. Entonces, de alguna manera, si ellos pensarían que Jesús estaría haciendo algo opuesto, les presentaría cierta resistencia. Y es por esa razón que dice, no, a ver, no piensen eso. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No piensen que yo digo que la ley no sirve. No piensen que yo creo que es hora de destruir la ley. No piensen que yo he venido a desechar la ley. No, no he venido a desechar la ley. Y cuando Jesús hace esa afirmación, entonces él seguramente ganó extra atención de los oyentes. No, entonces, ¿a qué vino? Necesitamos saber porque ha hecho cosas maravillosas. Ha hecho cosas que ningún ser humano puede hacer. Y por momentos los fariseos, los maestros de la ley, lo cuestionaban diciendo que era contrario a la ley lo que él hacía. Pero él empieza diciendo, no he venido a despedazar la ley, a destituirla. No he venido a destruirla. No he venido a eso. Dice, versículo 17, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Oigan, yo he venido para cumplir lo que dice la ley. Yo no estoy, Jesús está hablando en otras palabras, yo no estoy en contra de la ley. Al contrario, estoy a favor de la ley. Y
estoy aquí para que la ley se cumpla, dice el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Con el segundo versículo, con la segunda afirmación, Jesús entonces, sí, retiene su atención de ellos y les dice, de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, antes de que pase el cielo y la tierra, esta ley se tiene que cumplir. Hasta la letra más pequeña que está escrita en la ley, que es la J, y hasta el símbolo más pequeño, que es la tilde, que es una especie de coma, o sea, hasta lo insignificante que está en la ley, se tienen que cumplir. ¿Ok? Entonces Jesús ahí les está diciendo que Él no es enemigo de la ley, que Él vino a hacer las obras de la ley. Dice, porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Muy bien. Me gustaría tener esta clase en vivo porque hay muchas preguntas. Me gustaría escuchar sus participaciones, pero pues por circunstancias no tenemos esta clase en vivo. Ahora, ¿qué piensan? ¿Qué piensan cuando leemos? Voy a leerlo de corrido, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, que la ley, según las palabras de Jesús, la ley que ya estaba preestablecida cientos de años atrás, allá en el monte Sinaí, esa ley se iba a cumplir. Cada promesa, cada palabra, cada ley, porque había diferentes leyes dentro de la ley espiritual, la ley social, la ley ceremonial, todas esas leyes se tenían que cumplir. Pero aquí lo que muchas veces algunos no saben es que esa ley tenía un principio, pero también tenía un fin. Esa ley comenzó en un punto de la historia, pero ese punto de la historia que comenzó, llegaría a otro punto de la historia donde esa ley terminaría. Y en ese lapso de tiempo, desde el principio donde inició hasta el punto donde dice la Biblia que terminará la ley, todo lo que está encerrado en ese lapso de tiempo debería cumplirse toda la ley. Ahora, ¿en qué momento comenzó la ley? ¿En qué momento terminó la ley? ¿O seguimos bajo la ley? Son preguntas que necesitan respuesta. Y las respuestas siempre son bíblicas, mis hermanos. Y les voy a leer la primera respuesta a la pregunta, ¿en qué momento comenzó la ley? Y vamos allá al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Y ahí encontramos la respuesta. ¿Sí? Jesús está diciendo que esa ley va a cumplirse. Y que hasta el último símbolo, hasta el último signo, hasta la última letra de la ley, aunque sea la más pequeña, se van a cumplir. Pero ¿cuándo comenzó la ley? Dice Gálatas capítulo 3, versículo 19. Ahí tuvo su principio la ley. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo a los Gálatas. Recuerden, hermanos, que la Biblia es un solo libro. Y la Biblia, en las preguntas que tiene, las vas a encontrar ahí. A veces en el Nuevo, a veces en el Viejo Testamento. Pero ahí están.
Hay preguntas que tú podrías pensar que están en Génesis, pero están hasta el Nuevo Testamento. Y de esa encontraremos respuestas después. Entonces dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. La ley fue dada, en otras traducciones dice, la ley fue dada a causa de las transgresiones de los hombres. ¿Y cuándo fue dada la ley? Pues ustedes ya lo saben, y si no, lean allí en Éxodo capítulo 19, cuando Dios les habla para establecer el pacto con el pueblo de Israel. Dice, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, si se sujetan a mis enseñanzas. Y del capítulo 20 ya les da la ley. Y todo el Éxodo capítulo 19 al 34, pueden ver cómo Dios da la ley al pueblo de Israel a través de un mediador, que es Moisés. Entonces, la ley fue añadida a causa de las transgresiones allá en el pueblo, allá en el monte Sinaí. 1400 años antes de Cristo se dio aproximadamente la ley. Porque en ese tiempo fue cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Entonces, la ley se inició en un punto determinado, allá en el monte Sinaí, en un año determinado, aproximadamente, en el año 1400 y fracción antes de Cristo, y la ley terminó. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo terminó la ley? ¿O cómo sabemos que ya terminó la ley? ¿O no ha terminado? Sigamos leyendo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, ya pusimos lugar y fecha, que dice la Biblia, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La ley inicia en el monte Sinaí por las transgresiones de la gente, de la maldad, y esa ley iba a durar hasta que viniese la simiente. Ahí, ese era el lapso de tiempo de vigencia de la ley, hasta que viniese la simiente, dice, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Ok? Entonces, la ley comenzó en Monte Sinaí y su final sería hasta que viniese la simiente. ¿Qué es la simiente? Pues vamos a seguir leyendo para que veamos qué es la simiente. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Allí empieza a introducirse la ley y la gracia. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Recuerden que la gracia viene a través de Cristo. Pero antes que viniese la fe, estaba hablando Pablo era un judío, por eso habla a título personal. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Recuerden que Cristo iba a ser revelado. Pero venida la fe, ya no estamos. Versículo 24. Ese es un versículo muy importante para que comprendamos. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es la ley? La ley es nuestro, o fue el ayo de los judíos, no nuestro, porque nosotros no somos judíos y nunca en la vida hemos estado bajo la ley. Entonces, Pablo dice a los Gálatas que la ley
de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Nuestro ayo, un ayo, esa palabra significa que era como su cuidador, como su niñero, su niñera, el que, el que cuida mientras no está la mamá, por ejemplo. En ese concepto sería como una niñera. Una niñera es contratada para que cuide al niño mientras no está la mamá. Y una vez la mamá llega, la niñera entrega al niño en manos de su mamá y la niñera se desentiende de esa responsabilidad. Bueno, ese es justamente el trabajo que hizo la ley. Por eso dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro cuidador, nuestro niñero, nuestra pilmama, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, la ley era las reglas que tenían que seguir los judíos para alcanzar la salvación, para alcanzar la vida eterna. Hasta este punto el pacto ya estaba terminado. Y ese es otro punto, otra historia. Algunos pensarán que el pacto antiguo y la ley es lo mismo, pero en realidad son dos cosas diferentes. Muy bien, y ese es otro tema que más adelante podríamos tratar. El pacto se terminó, pero siguió, pero la ley siguió porque la ley iba a ser el ayo para llevarlos a Cristo. Por eso la ley tuvo un principio allá en Monte Sinaí y tuvo un final. ¿Cuándo fue ese final? Bueno, pues aquí acabamos de leer, ¿sí? Vimos el trabajo de la ley. Es como el guardián, el cuidador de los judíos hasta que llegara Cristo y entregarlos en las manos de él para comenzar el nuevo pacto, la nueva etapa, el pacto que Dios había profetizado a través de Jeremías, en Jeremías capítulo 31. Ok, ahora, regreso al versículo 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. La ley comenzó en Monte Sinaí hasta que llegara el Cristo. Ese era el lapso de la ley. Ahí, cuando Cristo iba a entregar su vida cumpliendo todo lo que se decía de él, ahí la ley iba a morir. La ley murió, dice Colosenses capítulo 2. Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, clavándola en la cruz. El acta de los decretos fue justamente las tablas de la ley. Esa era el acta de los decretos. Los decretos fueron escritos, fueron dictados por el rey, por Dios. Y esa acta de decretos Dios la puso en las manos de Moisés para que Moisés la pudiera leer y la pudiera hacer efectiva. Bueno, esa ley tenía un inicio, pero también tenía un fin. ¿Ok? Y cuando vemos el fin de la ley, recuerden, en Gálatas capítulo 3, versículo 19, dice, hasta la ley vino a causa de las tradiciones hasta que viniese la simiente. Y luego el 24, Génesis 3, 24, dice que la ley fue, para los judíos, decía, nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces, una vez Cristo llega, una vez Cristo cumple su misión aquí en la tierra y muere, porque esa es su misión, morir por todos nosotros, y muere justamente en una cruz como está establecido en la ley. Ahora dice, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ok, ahí se acabó la ley. Cuando Cristo muere crucificado, ahí, siendo el mismo crucificado, ahí mismo fue crucificada el acta de decretos, fue ahí mismo crucificada la ley. Y dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz. En ese momento la ley dejaba de existir. En ese momento la ley terminaba su ciclo de vida. Y tan terminaba su ciclo de vida que ya no era necesario un templo, un lugar santo, ya no era necesario un lugar santísimo. Y como ya no era necesario el templo del velo, dice el texto de Mateo, se rasgó a la mitad, lado a lado. Y ya había acceso directo para todo el mundo para entrar al lugar santísimo, ¿sí? A través de Cristo. Muy bien. Espero de verdad que se esté comprendiendo esta clase. Ahora, ¿por qué estamos leyendo esto? ¿Por qué estamos enseñando esto? Para que nosotros comprendamos lo que Jesús dijo. Regreso a Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18. Dice, un segundito. Mateo capítulo 5, versículo 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Jesús mientras vivía, es verdad, se sujetó a la ley y no dio nada por destruido hasta que el tiempo llegara, porque todavía la ley tenía que continuar hasta el punto de que Jesús fuese clavado en la cruz. Por eso dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Quiere decir entonces, mis hermanos, que cuando Cristo fue crucificado en la cruz, allí en el cerro del Gólgota, o de la calavera, sí, ahí se estaba terminando de cumplir todo lo que se decía acerca de la ley y acerca de Cristo. Todo esto ya se había cumplido. La ley había terminado su función. ¿Sí? No se abrogó antes de tiempo, no se destruyó. La ley cumplió su propósito de inicio y llegó al punto donde había que terminar y la ley terminó clavada en la cruz, quitada totalmente del medio. Ahora voy a repetir porque hay más cosas que necesitamos aprender. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ok? Hasta que todo se haya cumplido. ¿Y se cumplió? Por supuesto que se cumplió. Y vamos a ver algunos textos como todo lo que decía la ley o los profetas se cumplió, porque todo tenía que cumplirse. Todo, absolutamente todo. Y entre eso todo se refería justamente a él. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se cumplió? ¿Qué es lo que se cumplió para que nosotros, para que la ley pudiese terminar? Muy bien. Entonces, dice allá en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, dice, profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, se levantará, y lo levantará Jehová tu Dios. Y dice, a él oiréis, a él oiréis.
Está hablando de Jesús. La ley, allá en Deuteronomio capítulo 18, está hablando que dentro del mismo pueblo de Israel, del mismo pueblo judío, se iba a levantar un profeta como Moisés. Bueno, hablaba de Jesús. Cuando Jesús nace, esa profecía, este punto de la ley, se cumplió. Todo lo que se dice de la ley se cumplió. Jesús iba a nacer. Y dice Isaías, capítulo 7, versículo 14, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y aquí dará su nombre Emmanuel. Los profetas decían que iban a ser un niño de una mujer virgen. Era necesario que eso se cumpliera y se cumplió. ¿De dónde nacería ese niño? Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Y sus salidas son desde los principios, desde los días de la eternidad. La ley y los profetas están enseñando de dónde, de qué ciudad, aunque es una ciudad muy pequeña, va a nacer el Cristo. Pues, así como estaba escrito en la ley y en los profetas, se cumplió. Y en los días de estos reyes, dice la escritura, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Desmenuzará, dice, y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Dónde está ese texto? En el Antiguo Testamento, en los profetas, en la ley, dice Daniel capítulo 2, versículo 44. Y se cumplió. Ni una tilde ni una jota pasarán hasta que todo se haya cumplido. Otro texto para que veamos que todo lo que estaba escrito en la ley y en los profetas se cumplió. Dice, y vendrá nuevamente, y vendrá súbitamente a su pueblo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Porque Dios ya había profetizado un nuevo pacto. Y Malaquías está diciendo, el ángel del pacto está a la vuelta. Malaquías era un profeta del Antiguo Testamento. Y esto que decía Malaquías tenía que cumplirse porque estaba en la ley. Antes de que esta ley fuera terminada, esa profecía tenía que cumplirse. También se dice que su enseñanza no sería oída por la mayoría. También se dice que era un misterio que comenzaría allá en Galilea. Si no lean capítulo Isaías, vamos a leerlo. Isaías capítulo 9. Vamos a leer entonces allá en Isaías capítulo 9. Versículo 1 y 2. Dice el texto, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al mismo llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte resplandeció sobre ellos. Jesús caminó allá por Galilea.
Jesús sería un obrador de milagros, dice Isaías capítulo 35. Léanlo, versículos 5 y 6, más adelante si tienen tiempo. Eso estaba en los profetas. Y era necesario que todo eso se cumpliera. Y se cumplió. Su enseñanza no sería oída por la mayoría. Y eso se cumplió. Era un obrador de milagros. ¿Sí? Y Jesús hizo milagros. Recuerden, Isaías era un profeta que vivió cerca de los años 700 antes de Cristo. Y antes de Cristo era un profeta de Dios y estaba hablando de lo que se cumpliría. Pues se cumplió. Se cumplió cada detalle de Jesús. Se cumplió su nacimiento, se cumplió su ciudad, se cumplió hasta cuando se molestó por todas las ventas que estaban en el templo. Dice el Salmo 69, porque me consumió el celo de tu casa. Me consumió el celo de tu casa. Y los denuestos de la que vituperaban cayeron sobre mí. También dice la escritura que entraría triunfante. Alégrate mucho, dice el texto, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que el rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde. ¿Qué les parece? Y además da detalles más específicos. Dice, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Eso decía la ley, eso decían los profetas. A eso se refería Jesús, que era importante que todo lo que estaba escrito se cumpliera. Todo lo que decía la ley y los profetas se cumpliera. Y Zacarías, en capítulo 9, versículo 9, nos ha enseñado cómo sería esa entrada triunfante de Jesús allá en Jerusalén. Sin embargo, también la ley y los profetas describen cómo viviría. Dice que sería despreciado, que sería desechado entre los hombres, que sería un varón de dolores, que sería experimentado en quebranto. Y dice el texto que como escondimos nuestro rostro, fue menospreciado. Y no lo estimamos, decía Isaías. Isaías 53 es un texto que muchos hemos leído y que nos conmueve el alma cada vez que leemos y lo remembramos y lo rehacemos en un escenario mental. También describe la ley que sería traicionado, pero sería traicionado por un amigo. También describe la ley esto. Los profetas también nos describen esto. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, en lo que se tendría que cumplir, y más específicamente allá en los Salmos, en el Salmo 41, versículo 9. Sería vendido por 30 monedas de plata. Hasta ese detalle que parecería insignificante estaba escrito en la ley y en los profetas. No pasará, dice, ni una jota ni una tilde hasta que todo esto se haya cumplido. Pues en la ley y los profetas decía que iba a ser vendido por 30 piezas de plata y su amigo, el que con él comía, lo vendió por ¿cuánto creen? Por 30 piezas de plata. Y también definió cómo él estaría delante de lo que los acusaban. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Eso estaba escrito en la ley que pasaría. Y pasó tal y como estaba escrito. Se cumplió hasta la última letra, hasta la última coma, hasta la última tilde se cumplió en él. Sería severamente golpeado, dice el libro de Isaías. Sería crucificado, dice el Salmo 22, versículo 6. Sus vestidos serían divididos, dice el Salmo 22, versículo 18. Sería ultrajado y burlado, dice el Salmo 22, capítulos 7 y 8. Moriría rodeado de malhechores. Hasta eso estaba descrito en el Antiguo Testamento. Ninguno de sus huesos fue roto. Su cuerpo sería traspasado, dice Zacarías capítulo 12, versículo 10. Vamos a leer ese texto para que vean la perfección de las profecías de parte de Dios. Zacarías capítulo 12, versículo 10, se los voy a leer, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el que, como quien se aflige por el primogénito. Entonces, Jesucristo en su vida estaba cumpliendo hasta el último detalle que estaba descrito acerca de él. Sería sepultado con los ricos. Isaías capítulo 52, versículo 9. Ascendería a la diestra de Dios, dice el Salmo 16, versículo 11. Sería exaltado a la diestra del Padre, dice el Salmo 110, versículo del 1 al 7. ¿Y qué más? ¿Ustedes recuerdan lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30? Se los voy a leer. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, dice: cuando Jesús hubo tomado, versículo 29, para comprender el contexto, dice: y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Okay. Versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Vean cómo Jesús, ¿sí?, está respaldando otra vez lo que dijo allí en Mateo capítulo 5, versículo 17. Que no pasará la ley, que no pasará el cielo y la tierra hasta que todo se haya cumplido. En otras versiones dice: hasta que todo esté consumado. Dice, voy a leer otra vez. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Ya todo está cumplido. Todo lo que dice la ley y los profetas se ha cumplido. Ya estuvo. En ese momento, la ley estaba dejando de respirar. Estaba teniendo sus últimos respiros la ley, porque ya todo estaba consumado. Dice el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
consumado es, porque era el último detalle, la última profecía que se tenía acerca de él. Ya había sido crucificado, la ley ya había sido clavada, solamente que faltaba que muriera el testador, que es Jesucristo, pero que también se cumpliera cada uno de lo que de los elementos que decía la ley y los profetas. Y dice el Salmo, capítulo 69, versículo 21, dice el Salmo, a medida de profecía, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esa era la última profecía, ese era lo último que se tenía que cumplir en cuanto a la ley y los profetas para dar terminada a la ley. Salmo 69, versículo 21, dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y capítulo 19, versículo 30 del libro de Juan, dice, tengo sed. Y lo dijo para que se cumpliese la escritura, esta escritura de Salmos 69, 21. Y ellos empaparon un hisopo con vinagre, como estaba escrito, y se lo dieron a beber. Cuando Jesús probó, y no era agua, era vinagre, era la última profecía que se tendría que cumplir, entonces él dijo, consumado es. Inclinó la cabeza y entregó el espíritu y murió. Y en ese momento el testador murió y la ley y el nuevo pacto cobró vigencia. La ley en ese momento dejó de existir. La ley en ese momento se terminó. No porque fuera abrogada, no porque fuera desechada, no porque fuera destruida, solo terminó porque terminó su tiempo, terminó su misión. La ley fue dada a causa de las transgresiones de los hombres ahí en el monte Sinaí, hasta que viniese la simiente que es Cristo. Y el acta de decretos que era en su contra, dice, fue quitada de medio y fue clavada en la cruz. Fue quitada. Y cuando Cristo dice, consumado es, entonces quiere decir que la ley ya había terminado y él ya había cumplido y ahora él estaba listo para que el mundo viviera bajo un nuevo y mejor pacto. Ahora voy a leer otra vez el texto de Mateo 5:17 para que ya cobre más sentido. Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y Jesús cumplió cada detalle que decía la ley y los profetas. En la ley y acerca de él. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cuando Jesús dijo consumado es porque todo se había cumplido. La ley había terminado. Jesús estaba muriendo, dando vida al nuevo pacto. Muy bien. Mis hermanos, esa es la clase y por eso ahora nosotros vivimos bajo un nuevo y mejor pacto que parte desde el momento en que Cristo es crucificado en aquella cruz, pero cobra vigencia el nuevo pacto cuando Jesús dice, consumado es, y entrega el espíritu, es decir, y muere. Porque para que un pacto tenga vigencia necesita que el testador haya muerto.
Pues Jesús, con su muerte, vino a darnos un nuevo y mejor pacto. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y espero que haya sido de gran ánimo. Y si alguien quiere los textos que les acabo de dar, mándenme un correo electrónico, un WhatsApp, o aquí mismo a mi página de Victorino Calderón o de Instituto Kairos, y les puedo pasar esta información. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y espero que haya sido de bendición esta clase para todos ustedes como para mí. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos infinitamente en este momento donde nos permites la vida, donde nos das ese gozo y esa alegría de fortalecernos más en nuestra fe, fortalecer más nuestra esperanza y poner nuestra simiente sobre firme, porque sabemos que tu escritura nos ubica en tu palabra y en tu verdad y en tu iglesia. Gracias te damos, Padre, por estas escrituras que tú dejaste, que clarifican nuestra vida y como dice uno de los textos de los Salmos, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.